Ok, ahora sí, capítulo 1. ¿Listos? ¿Listos? ¿No listos? ¿Sí listos? Finalmente, capítulo número 1. Para entrar al capítulo número 1, observen que entra en el ciclo de lectura número 3. ¿Se dan cuenta de eso? Ya pasó el primero, ya pasó el segundo. Ahora sí es tiempo de desglosar los pasajes, los versículos. Entonces, en el capítulo número 1, versículo 1, empieza a dar la cuestión de primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, etc. Entonces, lo que él habla aquí en las percepciones contextuales de ello es que el primer párrafo es una presentación poética y musical de los logros cósmicos y redentores de Jesús. En otras palabras, él está diciendo que el Señor, Él es el Señor de los cielos, Él es el Señor de la tierra. Esto implica que esta es una de las cristologías más elevadas en todo el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez, piensen conmigo por un momento, porque en cuestión de la iglesia, de la que venimos, en la que estamos o a la que vamos, cualquiera que sea el caso de las iglesias, típicamente el problema de la iglesia se resume en cristología, correcta o incorrecta. Es el entender quién es Cristo. Entonces esta carta es extremadamente importante, porque esta carta tiene una cristología elevada de Él. La Biblia lo va a presentar, y esto es, otra vez, observen los versículos, ¿sí? Versículo 2, versículo 3, es simplemente el heredero de la creación, el agente de la creación, el resplandor de la creación o de la gloria del Padre, la misma imagen de la naturaleza del Padre, el sustentador de la creación, el medio para el perdón de la creación del Padre y el Mesías real y sacerdotal enviado por el Padre. Está dando los contextos a ello que dice él que versículos 1 al 4 tratan primariamente de cómo Dios nos ha hablado en una manera nueva por su Hijo. Dios nos ha hablado de una manera nueva por su Hijo, y es que desde ese entonces no hemos recibido más la revelación poco a poco o gradualmente a través de ¿qué? A través de sus siervos. Entonces, cuando hablamos de los siervos, porque el escritor de este libro, con sus destinatarios, su Biblia es ¿qué? ¿Qué es la Biblia de ellos? El Antiguo Testamento. Entonces, ellos entendían que Dios en el Antiguo Testamento hablaba o habló a través de estos, ¿verdad? El Nuevo Testamento apenas está escribiendo. Entonces, a raíz de ello es que dice el comentarista, dice que Dios no nos ha hablado, no recibimos más la revelación gradualmente a través de sus siervos, los profetas, sino ahora, por una revelación cabal, en lugar de darnos a sus siervos o darnos a los que tuvieron el oficio de profeta, el llamado de profeta, por primera vez nos entrega ¿qué cosa? Un miembro de familia. Ahora, esta introducción es extremadamente importante para interpretar Hebreos, porque la tendencia del judaísmo, aquí es donde empiezan las disyuntivas, aquí empieza el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo, es que el judaísmo llegó a un punto en el cual, por razones obvias, empezó a valorar tanto el oficio de profeta y el mensaje de profeta, que se olvidó que tanto el oficio como el mensaje eran simplemente vehículos hacia el que mandaba el mensaje. ¿Sí? Ese fue el problema. Entonces, Dios ve la necesidad de retomar la conversación y decir, ok, a través de la historia les he hablado con un mensaje continuo, tal vez progresivo, tal vez a través de circunstancias, a través de experiencias, a través de esto. Esto es básicamente una representación cronológica de un Dios misionero. ¿Sí? De que hay un plan perfecto en los designios de Dios. Esto es lo que es esto, el Antiguo Testamento. Hay una línea continua de lo que Dios prometió hacer, de lo que Dios está haciendo y que Dios va a hacer independientemente si su pueblo se une al plan de Dios. Este es un principio extremadamente importante hoy en día. Porque Dios va a hacer su voluntad con o sin nosotros. Los padres de la iglesia te van a decir que el plan de Dios siempre se cumple. Y hay dos maneras de unirse al plan de Dios, como Judas o como Juan el apóstol. Te conviene unirte como Juan, no como Judas. ¿Qué es el punto? Que Judas no fue accidente, que a Dios no se le salió del huacal el asunto y dijo, ese Judas, de veras que sí me engañó porque no me la esperaba esa. Ese no es Dios. ¿Qué es el punto de Judas? Que fue un instrumento para cumplir su profecía, ¿no es cierto? Entonces, tú y yo vamos a ser parte del plan de Dios en este universo. En el reino de Dios, todos somos parte del plan de Dios. Es simplemente qué papel vamos a tomar en ese plan de Dios. ¿El de Judas o el de Juan? Es la única diferencia. Ok, entonces,
viéndolo de esa manera, en este caso, observen lo que está diciendo. Es entonces que como esta gente se había enamorado tanto del oficio como del mensaje, Dios tiene que descender. ¿Sí? Y Él habita entre nosotros. Donde Él le recuerda al mundo que desde el principio, como los elegí para servicio, los elegí para similitud a Cristo, el punto desde un principio es que tu salvación, tu elección, no es simplemente porque te quiero en el cielo. Esa no es la razón por qué eres salvo. La razón que eres salvo es porque tengo un plan redentor que tú vas a ser mi instrumento de redención. Y te va a costar tu vida, entre paréntesis. Pero eventualmente el Dios que demandaba justicia tiene que proveer el justificador. Entonces, el que Dios habita en medio de nosotros es recordarnos que tanto el oficio de profeta como el mensaje del profeta o las profecías importantes que fueron no eran lo más importante. Lo más importante era el Dios que llamó al profeta y era el Dios que le dio el mensaje o la profecía al profeta. ¿Sí captamos eso? No suena como trabalenguas. De tal manera que cuando Cristo habita entre nosotros, el Hijo, el miembro de familia, lo interesante de esto es que nos lleva a retomar la conversación que Cristo no fue un rabino o un maestro o un profeta o un rey o un sacerdote, lo cual Él lo fue. Pero Él no fue eso. Él no fue un maestro que nos hablaba de Dios. Él fue Dios que enseñó a su pueblo. ¿Sí vemos la diferencia? Porque muchas de las veces creemos que simplemente fue un gran maestro y que tenía un conocimiento profundo de Dios, lo cual lo tuvo. Pero en realidad, ¿quién era Él? Era Dios mismo enseñándonos. Entonces, Hebreos está tratando de llevarnos a entender que el hecho de que nos da a un miembro de familia, nos da a su hijo, y bueno, aquí vale la pena leer lo que dice la Biblia. Por aquí nos vamos al capítulo 1, versículo 2. Y aquí es donde empezamos a leer algunos de estos versículos, donde en el capítulo 1, versículo 2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este lo designó como heredero de ¿qué cosa? De todo. Y por medio del Hijo es que Dios, el Padre, hizo ¿qué cosa? El universo. Entonces, Dios de muchas veces y de varias maneras, y otra vez cuando escucho eso, pienso en esto. Dios a través de la historia nos ha hablado, siempre nos ha hablado, pero dice Hebreos que es ahí, dice, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días finales, aunque Cristo llena o cumple las cualidades de un profeta, Cristo cumple las cualidades y la descripción de un sacerdote, Cristo cumple las cualidades de un rey, ahora Él nos está hablando o nos ha hablado por medio de un miembro de familia. Mi pregunta para ustedes, conforme leemos Hebreos, es ¿por qué era necesario que Dios no solamente usara un profeta, un rey o un sacerdote, pero que usara a un miembro de familia para hablarnos? ¿Por qué tenía que ser un miembro de familia? Eso me recuerda mucho a la parábola de Jesús cuenta cuando están los labradores malvados y que empiezan a enviar mensajeros y después dice que envía a su hijo y dice a ver si a este sí lo respetan. Y a eso me recuerda, ¿no? Que tenía la autoridad, o sea, es la autoridad directa del Padre y siempre el mismo Dios representando no solamente la imagen del Padre y del Espíritu Santo, sino la imagen del Hijo, y eso le da autoridad al ministerio de desarrollo. Siendo Dios mismo, obviamente. Y otra vez, muchachos, no quiero asumir que no entendemos esto, pero la tendencia de nosotros en la experiencia de salvación y de ser salvos, que algunos tenemos años de ser salvos, es que eventualmente el péndulo lo empezamos a mover hacia que apunte hacia nosotros. La salvación nunca fue o nunca se enfatiza en nosotros, se enfatiza en Dios. En otras palabras, la salvación es el producto de una negociación legal, volvemos a la legalidad, ¿sí? Entre el Padre y el Hijo, donde la salvación es el producto de un Dios que Él, porque es un Dios justo, santo, perfecto, es un Dios que Él tiene que depositar la consecuencia del pecado en alguien.
Entonces, cuando tú te regresas a los rudimentos del judaísmo y ves el sistema sacrificial, ves todo el paradigma de cómo se llevó a cabo estas prácticas que eran necesarias, esas prácticas simplemente fueron prácticas que apuntaban hacia alguien. Por eso es que en el aposento alto, la noche que Cristo fue entregado, ¿qué es lo que están celebrando? La Pascua. Es la salida del pueblo de Israel de esclavitud hacia a una tierra prometida en la cual el punto no era otra vez bienes y raíces. El punto no era simplemente el mantener una pureza étnica. El punto de esto es que la elección que tuve sobre Abraham, tu padre, y luego empezamos con toda la genealogía, es una elección en la cual este proceso en el cual estoy llevándote a caminar es porque no me interesa la mejor versión de tu persona, me interesas tú, está diciendo el Padre. ¿Sí captamos eso? O sea, el punto es que Dios ama, Dios amó. Entonces, esta transacción legal entre el Padre y el Hijo es que dentro de los estatutos, dentro de la ley, Dios necesitaba o Dios requirió que alguien trajera la satisfacción de la deuda que existía con el Padre. La fragmentación que se llevó a cabo en Génesis capítulo 3, alguien tenía que enmendar eso. Alguien tenía que pagar por los platos rotos. Entonces, el sistema sacrificial siempre fue incompleto, ¿no es cierto? Porque su función no era satisfacer al Padre. Su función era recordarnos que no podíamos satisfacer al Padre. Y eventualmente la ley tuvo que ser cumplida. ¿Y quién la cumplió? Cristo. Entonces, esa transacción legal, la salvación es simplemente encontrar a un Dios que está satisfecho. Y esa satisfacción, la cual involucra todo eso que hemos hablado, la obra expiatoria de Cristo, sus 33 años de perfección que son dados a nosotros, es lo que produce que el hombre sea salvo. ¿Qué es el punto? Todo este rollo que les estoy diciendo es simplemente para decirles que el punto de la salvación no soy yo. No soy yo el punto de la salvación. El punto de la salvación es simplemente un Padre que está satisfecho. Si el Padre está satisfecho... Ok, déjame por esa manera. No es para conectar aquí el punto. La importancia de la adoración a Dios, la adoración en su totalidad, la adoración al Padre. La adoración es el vehículo en el cual yo entiendo o yo confieso que lo que yo necesito es a un Dios satisfecho. Que nadie está a favor de mí más que el Padre. Lo cual la adoración me lleva a entender de que independientemente de las circunstancias que esté viviendo en mi vida, Él sabe por qué las situaciones suceden. ¿Por qué permite la voluntad permisiva de Dios? ¿Por qué las cosas se desarrollan en un contexto en el cual, otra vez viendo la línea del tiempo, es trágico, el exilio es irreversible, las calamidades? ¿Me explico? Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de la importancia de la venida, de que Él nos da ahora, nos está hablando por medio de su Hijo, es el entender que parte del asunto es que Él desde un principio, Él deseaba una familia. De que la relación con Él está basada en un lazo familiar, sanguíneo, donde esa fragmentación del Génesis capítulo 3 es que dejamos de ser parte de ser hijos de Dios y nos convertimos en enemigos de Él o hijos de Satanás. Entonces, es esa experiencia de reconciliación, de restauración para ser parte de una familia, lo cual, otra vez, para los que tenemos el privilegio de ser padres o estamos casados, o aún los solteros con sus padres, sus hermanos, es el hecho de que yo no quiero ser padre, yo quiero a estos muchachos como mis hijos. ¿Sí ven la diferencia? Yo no quiero estar casado, yo quiero a mi esposa, la que es mi esposa, como la que compartimos la vida juntos. Porque no se trata de ser padre, se trata de ellos, ¿me explico? De los hijos que tenemos. No se trata de estar casados, se trata de la persona que escogemos como esposo. Entonces piensen en esto, no se trata de ser salvo, se trata de ¿qué? De la relación con el Dios que ahora nos está hablando a través de su Hijo, el cual otra vez, observen el contraste de que habla a través de su Hijo, de que otra vez no fue simplemente un rabino que habló de Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios que enseñó. Pero a la misma vez, aquel que Filipenses capítulo 2, ¿qué dice Filipenses 2? El que no escatimó, sino que literalmente se desprende de sí mismo y se hace hombre, en condición de hombre se hace siervo, en condición de siervo se hace obediente. ¿Qué tipo de obediencia? Una muerte en la cual literalmente él se hace maldito, porque Deuteronomio dice que es maldito, que es colgado de un madero o de un árbol, ¿verdad? Entonces él se hace maldito, ¿sí? El contraste es que Hebreos dice, ese es el mismo el cual el Padre designó como el heredero de ¿qué cosa? Completamente de todos. Entonces, y otra vez aquí. Ok. La salvación de nuestra alma
La salvación de nuestra alma es simplemente esa transacción legal donde el padre, al tener un hijo que está dispuesto a ser obediente y a satisfacer las demandas del padre, en retorno, no es simplemente que lo resucita de entre los muertos, pero le da el padre al hijo a aquellos que han de ser salvos. Entonces, tú y yo, la iglesia, somos el regalo que el padre le dio al hijo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que somos. Entonces, la transacción legal no nos involucra. Lo único que trajimos a la transacción fue el pecado. Esto es lo que pudimos contribuir en todo este drama y en toda esta novela. ¿Me explico? Porque observen lo que está diciendo. Está diciendo, sí, él habló a través del Hijo, él se encarna, él es el Juan 1:1, el verbo hecho carne, él es Emanuel, Dios con nosotros, la Virgen concebirá, Isaías 7:14, todo eso a través de la historia es Cristo. ¿Me explico? Es Cristo moviéndose a través de eso. Eventualmente se aparece, eventualmente nace a través de una virgen, eventualmente hace la obra expiatoria, nos entrega toda su justicia en el proceso de la salvación, pero Él es el mismo que el Padre designó heredero de absolutamente todo. Eso implica que entonces, eso es lo que implica, que en la experiencia de Cristo, en su obra expiatoria, en su resurrección de los muertos, en todo el trabajo de Cristo en el Evangelio, su persona y su obra, Cristo no solamente salva al hombre y lo lleva de perdición y condenación eterna a una relación con el Padre. Cristo lo que hace es que restaura la creación al Padre Celestial. La creación que gime, ¿recuerdan Romanos? Cristo la restaura. ¿Por qué? Porque sabemos por Génesis que la creación fue afectada por el pecado del hombre. ¿No? ¿O sí? La creación fue afectada. Porque desde Génesis, cuando leemos en el capítulo 2, versículos 20, ya no me acuerdo. El punto es que leemos que dice que lo pone en la tierra, lo pone para decir que su trabajo es señorear y sojuzgar la tierra, y empieza a delinear lo que es la tierra, que son los peces que en el agua, las aves en el cielo. ¿Recuerdan eso? O sea, empieza el punto donde aparentemente la mayordomía del hombre o ¿qué es el término que estoy buscando? La mayordomía del hombre o su posición de supremacía, porque obviamente el hombre es más importante que los animales, ¿verdad? Tengo un perrito en casa, su nombre es Chucho, y si por alguna razón mi casa se quema y tengo que entrar a rescatar y solamente puedo rescatar a mi hijo Josué, a Chucho, vamos a extrañar a Chucho, pero me llevo a Josué. ¿Por qué? Porque hay un valor intrínseco, se dice. Hay un valor nato de que el ser humano vale más que un animal. Y yo sé que estoy ofendiendo a algunos que piensan que los animales... Ok, no importa. Pero el punto aquí simplemente de que esta experiencia, esta experiencia de pensar en el señorío del hombre está puesta en un contexto de supremacía absoluta de Dios. No sé si captamos eso. El señorío del hombre de Génesis, de señorear la tierra, sojuzgar la tierra, está basada en una soberanía absoluta de Dios. Entonces, cuando Hebreos dice que el Padre designó heredero de todo a Cristo, no solamente el Padre le entregó a Cristo a aquellos que iban a ser salvos, que somos un regalo del Padre hacia el Hijo por su obra expiatoria, somos la esposa de Cristo, como cristianos, como iglesia, pero observen cómo dice él que por medio de Cristo hizo, ¿qué cosa? En otras palabras, la razón por qué encontramos la creación, el crear de la nada, la razón que el Padre hace eso es ¿por quién? Cristo es la razón. Cristo es la razón. Y ese mismo Cristo es el que viene y hace su obra en medio de nosotros. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo, muchachos? ¿No? ¿Sí, más o menos? Ok. Entonces, eso es parte de lo que está explicando o lo que está llevándonos a hablar esto. Todo eso lo estamos viendo otra vez desde la perspectiva donde Él está introduciendo estas cosas y simplemente está hablando de la importancia de que nos da a un miembro de familia. El segundo párrafo, versículos 5 al 14, continúa el tema de la superioridad de Cristo, de tal manera que, o la supremacía de Cristo, el versículo 1 al 4, Él es una revelación superior a la de los profetas. Una vez más, ya expliqué eso, ¿verdad? No lo expliqué, mentira, déjenme explicarlo ahorita. Es por eso estaba hablando de la cuestión del aposento alto. Cuando están celebrando la Pascua, Él, en ese contexto de intimidad con sus discípulos, si recuerdan ustedes, anteriormente ustedes tomaron esta copa, anteriormente rompieron este pan o quebraron este pan, pero por primera vez ya no es el simbolismo, ahora es, ¿qué dice Cristo? Es mi
sangre y es mi cuerpo, de lo cual estoy completamente convencido de que todos lo están viendo con cara de que, ¿qué estás diciendo? O sea, porque toda la vida hemos festejado esto. Lo hemos hecho año tras año. Es parte de nuestra identidad como judíos. Crecimos, escuelita bíblica, vacaciones y todo eso. Siempre lo hicimos. Pero ahora algo hay diferente en este concepto de intimidad. Entre paréntesis, otra vez, ¿recuerdan la historia? Esto es en el contexto donde él lava los pies de sus discípulos. O sea, pensar que él es el heredero del cosmos y que todo fue creado para él y lava los pies de sus discípulos. Eso simplemente es para retomar, reafirmar, reconsiderar y volver a traer a nuestro espíritu el entender que si hemos sido salvos, elegidos, escogidos, hemos tenido la habilidad de responder a ese llamado, es para una vida de servicio y para una vida de similitud a Cristo. Entonces, conforme salimos al campo, a las iglesias, a los lugares, ese es el patrón. Eso es el estándar, esa es la razón. Y una vez más, sueñen conmigo, con matrimonios, con iglesias, que ese es su motor de arranque. Sueñen conmigo con una generación de jóvenes y de niños, que entre más conocemos, más sabemos, más nos adentramos, más alcanzamos, más logros tenemos. El motor de arranque es esa experiencia del aposento alto, en lo cual, una vez más, la vida de servicio, la vida de sacrificio de este hombre llamado Cristo. Era la revelación superior a los profetas, y él es un mediador superior a los ángeles, confirmado por una serie de 7 textos del Antiguo Testamento. Una vez más, la Septuaginta, mayormente de los Salmos, y aquí están los 7 textos que ustedes pueden ver, no lo vamos a ver ahorita, pero esos 7 textos están ejemplificando o están conectando el mensaje de Hebreos con respecto a ellos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Todos bien? ¿Sí? Ok. Permítanme terminar con esto, y aquí es donde quiero que vean la practicalidad de este tipo de comentarios que usa el doctor Adler, porque observen que lo que hace es que él va a encapsular, y esto lo hace en todos sus comentarios, va a encapsular en estos rectángulos lo que él gramaticalmente considera, después de los ciclos de lectura, estas son las oraciones gramaticales del idioma original. Entonces, aquí está mi punto, pensando en la practicalidad de crear un sermón, un estudio bíblico. Este es un enunciado en el idioma original, no en nuestro idioma, porque en nuestro idioma estos son diferentes enunciados. Pero mi sugerencia es que en la enseñanza, en la predicación, que obviamente se empalman, en la predicación enseñamos y ambos, es de que mi sugerencia es de que hagamos sermones o hagamos mensajes que sean de un solo punto del sermón. Y menciono esto porque cuando veo esto, por ejemplo, y esto es lo que me forza a hacerlo, es que en este enunciado gramatical de 4 versículos hay un solo punto que está enfatizando el autor. Hay un solo punto. Y el mantenerme fiel a la palabra de Dios es, a través de los ciclos, a través de este tipo de entrenamiento, es descubrir cuál es ese punto. ¿Me explico? Entonces, no estoy implicando que los 4 versículos no enseñan otras cosas que ahorita les acabo de decir por los últimos, 40 minutos, pero todo eso tiene que llegarme a un solo punto, que es el mensaje de estos 4 versículos. Entonces, cuando elaboro un sermón, tengo que elaborarlo con ese punto que es el no negociable para yo decir, esto es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ese es el trabajo que yo tengo que hacer como predicador, es el trabajo que eventualmente se convierte como, ¿cómo se dice? Se convierte como segundo, no sé cómo se dice. Pero es el punto de que sale como automático ya, que mi mente empieza a pensar de esa manera. ¿Se me explico? No pienso en términos de versículos o de capítulos, que aún si yo no domino las lenguas de griego y hebreo, material como esto me ayuda a ver de que digo, ok, automáticamente sé que este es un enunciado. Automáticamente sé que esto es. ¿Me explico? Entonces, automáticamente sé que aquí hay una idea central basada en la idea de todo el libro, ¿verdad? Porque hay una idea central de todo el libro. Entonces, esta idea central de estos 4 versículos es lo que va a ser el punto de mi sermón. Así de sencillo. Y esto, otra vez, yo no sé si esto les ayuda, les convence, o a lo mejor completamente están checando Facebook, no sé. Pero mi punto es este. Para mí esto trae una libertad muy, muy grande en la predicación, porque me hace descansar en decir, ok, voy a evitar usar textos como pretextos, voy a evitar mis lentes culturales, o si traigo problemas en la iglesia, problemas en la casa, y muchas veces usamos el púlpito o la predicación para desahogarnos, y empezamos a echar piedras donde no debimos de haber echado piedras, porque estamos frustrados, ¿ok? Eso me ayuda a crear ese tipo de protección a mí mismo. La segunda cosa es de que me da una paz tranquila, una paz de tranquilidad esto de experiencia,
Porque cuando hago mi tarea y descubro cuál es el punto y mantengo la fidelidad en ese punto, que es el mensaje central de ello, me da un margen muy grande para la creatividad de cómo aplicarlo. Ahí es donde empiezo yo y tengo la libertad de hacer y de poner y de quitar y de videos y de dramas y de un montón de cosas. De analogías, de historias. Porque está basado en algo que es inmovible. ¿Me explico? Entonces, como ya descubrí esto y sé que esto no es negociable, puedo yo contextualizarlo si estoy hablando a niños, a jóvenes, a adultos, en una clase de un seminario. A diferencia de que cuando creas sermones de múltiples puntos, no estoy en contra de que tengas diferentes puntos, pero en mi manera de pensar, muy humilde y de mucha ignorancia, eso se llama serie de sermones. Hazlo una serie de sermones, no prediques múltiples puntos en un sermón. Porque es importante predicar todo el consejo de Dios, pero... Y la otra cosa, que esta es probablemente la más importante, es que si lo hago de un solo punto, es mucho más fácil hacer un sermón que la gente recuerde. Que se acuerden de lo que se predicó. Porque era una sola la idea que estuve enfatizando a través de todo esto. Por los 30 minutos que prediqué, o 40 minutos, o no sé cuánto prediquen ustedes, pero fue una sola idea. Y yo sé que me van a decir, oye, pero ¿cómo llenas 40 minutos en un domingo en la mañana? Yo entiendo eso. Pero aquí es donde empiezan las habilidades del predicador. Empieza el ser una persona que constantemente estés estudiando a otros predicadores. E inclusive yo recomiendo que estudien a algunos que no son predicadores, pero se dedican a la comunicación. Esos son los comediantes. Los comediantes tienen la habilidad de capturar la audiencia sin tener ningún tema que vale la pena. Porque al final, cuando terminas de ver una comedia, no dices, oye, qué bárbaro, eso me va a ayudar mucho en mi vida espiritual o en mi caminar con mi esposa. Es simplemente un tiempo de entretenimiento, pero con el comediante, ¿qué le pasó al tiempo? No supiste ni cómo se fue. Esa es labor del predicador. Es labor del predicador, porque hay sermones que son 4 versículos y se te hacen una eternidad. ¿De qué hora se acaba esto? O sea, está predicando y los chistes son los mismos que siempre predica, que siempre usa. La misma analogía que siempre usa. ¿Me explico? Es la misma historia, nada más que la disfraza con otro pasaje, pero siempre dice lo mismo. Entonces, es el trabajo de eso. Y se los digo abiertamente así, honestamente, chavos, porque, otra vez, muchos de ustedes vienen de iglesias, están en iglesias, van a iglesias, algunos de ustedes anhelan pastorear, están pastoreando. Espero que nadie esté pensando en dejar el pastorado, pero independientemente de esto, yo les invito a que valoren a sus pastores, a que valoren la obra que se hace, independientemente de qué tan eficaz sea el pastor o qué tanto batalla para la predicación, qué tantos recursos tenga. Algunos de ustedes están en un contexto donde ustedes están siendo preparados mejores que sus pastores. Simplemente oren por ello, oren por nosotros, valoren el trabajo que se hace, porque esto es un trabajo arduo. No es fácil hacer esto. Y la clásica, espero que no caigamos en eso. Muchas veces estaba así como que, si yo fuera el pastor, yo hubiera hecho esto y esto. Por algo no lo eres. Por algo no eres el pastor. Tienes razón por qué no eres el pastor. Ok, déjenme darles algo antes de que se me vayan, porque ya estamos por irnos. Nos vamos a las 4, se lo prometo. Nomás quiero que observen cómo es que, y aquí es donde quiero que entremos en cómo en lo personal yo preparo un sermón. ¿Ok? Aparte de todo lo que he mencionado, pero ya cuando entramos a desglosar estos 4 versículos en particular, aquí es donde Dr. Bob y sus herramientas me ayudan a mí mucho, porque, por ejemplo, si hablamos de las frases donde dice Dios habiendo hablado, él dice Dios no se encuentra primero en el texto griego, el orden gramatical. La razón es porque este texto no enfatiza la doctrina de la revelación. ¿Qué es el punto de este texto? No es el hecho de que Dios habla, sino está enfatizando ¿qué? La manera en que habla. Entonces, en un momento dado, y otra vez, aquí ya es donde empezamos a elaborar el sermón. En un momento dado, aquí no estoy para cuestionar o preguntar si Dios habla. Ese no es el punto. ¿Me explico? En otras palabras, y esto no lo diría en un sermón, pero eso diría, ese es tu problema. Si tú no crees que Dios habla, ese es tu problema. Pero alguien está hablando a tu vida. E inclusive yo argumentaría eso si lo diría en un sermón. Yo diría que si la persona que más habla a tu persona es tu persona, probablemente estás creando un Dios de tu persona. Porque hay un fenómeno inevitable en esta vida, que todo el santo día estamos hablándonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Todo el santo día inclusive nos peleamos con nosotros mismos, nos disgustamos, nos reconciliamos con nosotros mismos, ¿sí? Siempre estamos hablándonos a nosotros mismos. Entonces, en este caso, el punto del cristianismo, el punto de Hebreos, es de que Dios ha estado hablando. Pero en este caso, aquí el punto no es el hecho de que Dios habla, el punto es de cómo Dios habla. Entonces, lo que yo hago típicamente, yo agarro esto y típicamente lo que hago, agarro esto, que es un programa que ya viene en la computadora de notas, y yo pongo los versículos.
En este caso, me falta uno, nomás puse 3, me falta uno. Okay. Supongamos que ya tengo los 4. Y así es como preparo el sermón. Me vengo aquí, lo separo, y entonces regreso al pasaje y digo, ok, Dios habiendo hablado. Leo lo que está explicando y dice que la manera de la revelación en el pasado. Esto me ayuda a mí a pensar, y otra vez, aquí es donde empiezo a soñar, empiezo a imaginar, empiezo a contextualizar, y digo, ok, Dios hablando a través del pasado. En este caso, estando en una iglesia de 106 años, es donde pastoreo, trato de enfatizar y de valorar el trabajo de los hombres y mujeres, e inclusive ahorita en este momento, varios de mis líderes, que ya andan en los 80 y tantos años de edad, literalmente han dejado la iglesia por cuestión de enfermedad. Ya no pueden venir a la iglesia. Es imposible. Su enfermedad ya no les permite. Entonces, trato de hablar acerca de ellos. Hace algunos años atrás, otra vez, aquí es donde empiezo a hablar de mi sermón para construir esa conversación común. En nuestra iglesia, cuando yo llegué, había una hermana que por toda su vida, ella y su esposo, que su esposo ya no lo conocí porque falleció, ellos fueron educadores, maestros, toda su vida. Inclusive fueron íconos de la cultura ahí donde vivimos. Y cuando yo la conocí, ella era un líder de mucha influencia en la iglesia. Tenía su propia clase de escuela dominical. Gente venía nada más para estar en su clase de escuela dominical. Excelente maestra. Como a los 2-3 años que yo llegué, como a los 2 años, ella fallece. Dentro de su fallecimiento, de ella lo que hace antes de fallecer, ella crea no sé cómo se dice en español, pero creó una beca. Ella dejó dinero y ella dijo, porque valoro la educación, yo quiero que se forme un criterio, unos requisitos para que jóvenes que salen de preparatoria y van a la universidad, se les dé una beca en nombre de la iglesia. Pero tiene que haber un criterio. Entonces, eso motivó a mucha gente en la iglesia a dar hacia esa beca. De tal manera que hoy, por los últimos, tendrá como unos 4 años que falleció, cada mayo, y lo vamos a hacer ahora que regresen los próximos domingos, cada mayo se entregan becas académicas a estudiantes que califican para la universidad. No tienen que ser un seminarista, es simplemente alguien que va a la universidad. Entonces, hablando de cómo Dios ha usado a la gente en el pasado. ¿Sí ven la conexión con el versículo? Entonces, dando esa historia que automáticamente la voy a usar el día que entreguemos las becas, fácilmente puedo predicar este versículo. Fácil no lo voy a hacer porque no voy a predicar de Hebreos, pero ¿sí ven lo que está pasando aquí? Estoy tomando un evento relevante, una situación que automáticamente la gente voy a empezar a tocar, aquí estoy voy a empezar a tocar sus emociones, porque muchos conocieron a esta hermana Elizabeth Young. Mucha gente la conoció. Mucha gente que sus amistades tienen de amigos más de lo que yo tengo de vida. Entonces, empiezo a tocar áreas en las cuales creamos un sentido común en ello. Porque el punto aquí es simplemente que Dios está enfatizando la manera. Entonces, una vez más, esto que acabo de decir es lo que hago al final de la preparación del sermón. Esa historia que puse ahorita. Ahorita la acabo de mencionar porque no estoy haciendo el sermón. Pero típicamente cuando estoy haciendo el sermón, hago esto. Ya sé de lo que se trata esto, entonces hablo acerca de Dios, que muchas veces y de varias maneras habló. Entonces, sé que el énfasis está en estas palabras. Entonces, lo que hago, me vengo aquí y lo pongo de negrito. Y lo que hago es que lo escribo. Varias maneras. Y aquí, no se me movió. Y aquí, cuando escribo eso, que viene del versículo, lo estoy desglosando del versículo, empiezo a crear las subdivisiones de cómo eso lo voy a comunicar a la iglesia. Entonces, aquí potencialmente puedo decir beca académica de Miss Young. Ya sé que voy a hablar de la historia, ¿me explico? De cómo Dios usó a estas personas en el pasado. Ese es un ejemplo de lo que voy a hacer. Y de ahí me voy a la siguiente frase, pero aquí es donde él me ayuda. Por los profetas, los judíos, que creían. Los judíos que creían que los profetas escribieron las escrituras, esto explica por qué Moisés fue considerado un profeta. De tal manera que en este caso, dice aquí, por lo tanto, esta frase no se refiere solamente a los profetas del Antiguo Testamento, sino a todos los escritores del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice aquí la frase, tiene que ver hoy en un contraste obvio entre los dos medios de revelación. Uno era un siervo y uno era un miembro de familia. El primero era solamente parcial, pero el segundo, que es el miembro, ¿es qué? Es en su totalidad. Entonces, cuando hablamos acerca del profeta, es cuando puedo hablar acerca de lo que enfaticé hace rato, de que en este caso no tenemos a un profeta, no tenemos a un sacerdote, no tenemos a un rey que nos habló de Dios, tenemos a Dios que nos enseñó. ¿Sí vemos la diferencia? Estamos hablando de Dios hecho carne. Entonces, es lo que hago aquí también. Me vengo a mis notas y en este caso habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de ¿quién? De los profetas. Vuelvo a hacer lo mismo.
Saco esta frase del versículo. No iba a hacer eso. Iba a escribirla. Profetas. La tomo. Y la pongo en negrito. Y entonces aquí, harina de mi costal, basado en esto, porque tengo la libertad de hacer esto, ¿verdad? O sea, ya empiezo a crear cosas, empiezo a hablar y digo, ok, entonces Cristo no fue un profeta que nos habló de Dios. Cristo es Dios que profetizó. Ese es Cristo. ¿Hay diferencia en eso? Marca toda la diferencia. Porque ahora lo que voy a hacer, voy a expandir y voy a decir, ok, ¿por qué es que no fue suficiente que tuviéramos profetas que nos hablaran de Dios? Pero era requerido que tuviéramos a Dios que profetizara. ¿Por qué era requerido eso? Hago una pregunta, obviamente no me la van a contestar porque es un sermón, pero de ahí me arranco a explicar la importancia de lo severo que es el distanciamiento entre el hombre y Dios. ¿Me explico? La reconciliación del hombre no es simplemente el afirmar una verdad teológica. No es simplemente un juego de reglas, que en este caso los profetas eran parte de ello. Es literalmente entender que la profecía es entender que la función de profeta simplemente eran vehículos que Dios designó para que el hombre tuviera una relación, no con el profeta, no con el contenido, pero con el Dios que llamó al profeta, con el Dios que dio el mensaje al profeta. Entonces, ahí es donde elaboro esas partes del sermón. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo, muchachos? ¿Aquí? Ok. Entonces, ¿es todo lo que voy a decir de ese versículo? ¿Ya se dieron cuenta por qué nada más voy a predicar 4 versículos? Es bastante el material. O sea, con esos 4 versículos no he hecho lo demás, pero fácil voy a llenar 30, 40 minutos. Ahora, déjenme mostrarles nada más rapidito, porque así es como lo voy a hacer. Ahora, otra cosa. Si ustedes me vieran predicar a mí, ustedes se van a dar cuenta que yo no uso notas. Porque esto es mucho más fácil de memorizar. Cuando estás hablando de una sola verdad, de un solo punto, en lugar de tener notas. La razón que usamos notas típicamente es porque tenemos un montón de información que es imposible memorizar. Entonces usamos notas. Nada malo con las notas, si las usan, no hay ningún problema. Yo no digo que esa es la manera que se debe de hacer. Simplemente, una vez más, como mi compromiso es predicar, es asegurarme que estamos hablando ese mensaje central de la Biblia, me da la libertad de crear cosas alrededor de ello. Es que tratamos de predicar de tal manera que no se oiga como si estoy simplemente enseñando la Biblia, pero quiero tener una conversación con la gente. Quiero que dialoguemos de esta manera. Entonces, lo que termino yo haciendo es esto. Una es que memorizo mi sermón, porque es más fácil. Es fácil memorizar cuando son solamente 2, 3 versículos, 4 cuando mucho. Entonces, la otra cosa es esto. La otra cosa, que esta es la manera en que típicamente predico, y cuando dije que no uso notas, realmente sí uso notas, nada más que se ve como que no uso notas, pero sí uso notas. Este es uno de los últimos, esta es la serie que estoy haciendo ahorita. Cuando hago el PowerPoint, lo que hago es que esto que vieron aquí, y no sé si alcanzan a verlo ahí, pero ¿sí se ve más negrito esto? Ok, ya de antemano yo sé que de este versículo, esta frase y esta palabra son la clave para explicar este versículo. Esas 2 frases que ya las subrayé en negro me van a obligar a enfocarme en eso a la hora de predicar. Esto es lo que tengo que decir. Otro paréntesis. Una de las cosas que yo hago y que recomendaría que hicieran, y yo sé que suena un poquito medio raro el asunto, es que yo grabo el sermón antes de predicarlo. En otras palabras, lo predico y lo grabo. Y me lo predico a mí mismo. Porque me ayuda a practicar si realmente ya lo memoricé. Entonces, lo grabo como para el jueves, viernes más tardar, grabo el sermón. Y lo escucho. Y es bien doloroso escucharte a ti mismo, pero lo escucho. Lo escucho. Y tengo que hacerlo porque, entonces, a la hora de mi presentación, así se ve. Entonces, no uso notas porque esas son mis notas. Se ve negrito en el otro, aquí se ve amarillo. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que voy a enfatizar a través de la predicación. Entonces, típicamente lo que hago es esto, y voy a regresar a esto. Cuando hago yo esto, y vamos a decir un ejemplo, supongamos que el versículo 1, ya acabé, voy al 2 ahora, primero hago esto, los 4 versículos los desgloso de esa manera, saco las frases que yo considero que son las más importantes. Y bueno, es obvio que estoy hablando de esto. Entonces, por los profetas, muchas veces y de muchas maneras, aquí hay más. La revelación del Antiguo Testamento venía poco a poco en forma y contenido. Esta frase se ubica primero en el texto griego del versículo para mostrar el énfasis en el autor. Ok, probablemente eso no lo voy a mencionar. Entonces ya acabé con el versículo 1. ¿Sí?
Así voy a ser el 2, voy a ser el 3, voy a ser el 4. Cuando acabo de hacer esto, y ya hice mi tarea de hacer todo ese tipo de transacción o de estructura, voy a regresar porque ahora lo que voy a hacer es esto. Ya tengo la presentación así, pero del versículo completo, que en este caso observen, subrayé, así que, hermanos, obedecido siempre, presencia, ausencia, acabo, temor y temblor. Son un montón de cosas que tengo que decir. Las voy a decir todas, pero las voy a conectar a una verdad central. Y esto es lo que le voy a dar a la gente. Entonces, en el boletín de nuestra iglesia, yo pongo un bosquejo que tiene líneas en blanco. El bosquejo tiene esto, y lo tiene en negrito, no en color, pero en negro. Y luego están las líneas en blanco de esto. Porque este versículo, con todos estos puntos que voy a enfatizar y que los voy a hablar y los voy a interconectar, que ya lo practiqué, ya lo memoricé, nos lleva a esto, nos lleva a identidad precede actividad. Esa frase que está ahí, ya la practiqué, ya la memoricé, está basada en la idea central de Filipenses 2:12, donde el punto aquí es simplemente, una vez más, es lo que acabo de decir hace rato, es de que nuestra actividad o nuestras acciones no definen lo que somos, sino que lo que somos es la razón por lo que hacemos. Entonces, mi identidad siempre va a preceder mi actividad. Y lo pongo en frases que sean fáciles de memorizar, de repetir, no por la gente, sino por mí. Porque si no se me va el avión de repente, no saber qué. O sea, sí. Y otra vez, este es mi PowerPoint. Entonces, en la iglesia yo controlo el PowerPoint. No me lo controlan los chavos atrás, porque no les confío. No les confío porque no puedo estar yo distrayéndome de qué sigue y qué voy a hacer. Sobre todo cuando yo no respeto mi propia organización por alguna razón, que me distraigo o que algo sucede o una idea viene diferente. Entonces tengo que tener la habilidad de estar controlando mi PowerPoint. Entonces, si me voy a por ejemplo, y presento este punto que está basado en el versículo que acabo de leer y de enfatizar y todo eso, si por alguna razón necesito regresar, después de estar aquí, regresar al versículo, necesito tener la libertad de hacerlo. ¿Sí me explico? Sin tener que decirles, hey, regrésate por favor. ¿Sí me explico? Porque hay un flujo en la predicación. Hay un flujo en lo que estamos haciendo a través de ello. ¿Tiene sentido esto, muchachos? Sí, ayuda un poco esto. Entonces, en este caso, este fue el último sermón que prediqué hace 2 domingos, no estuve el domingo pasado en la iglesia, pero prediqué esto, es el 12. En el 13, nada más hubo 2 palabras que enfaticé del versículo 13 y hablé de la diferencia entre el sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que ya se las platiqué a ustedes ahorita, y fue todo el sermón. Ya, se acabó el sermón. Y me duró predico 35 minutos más o menos, es lo que predico. Pero porque esos 2 versículos son una oración, es un pensamiento, es un punto. Pude haber predicado más, obviamente, e incluir los versículos que estoy por predicar ahora, pero otra vez, son 35 minutos, es cuestión de efectividad, es cuestión de estrategia, es la libertad que uno tiene como pastor de estructurar la predicación como uno siente que es conveniente y sobre todo con la esperanza de que esté funcionando. ¿Me explico? Porque obviamente no va a ser algo que no está funcionando. Si la gente no está respondiendo, pues entonces no tiene chiste que hagas esto, maroma y teatro, y al final, yo siempre digo que los bautistas votamos con los pies. Si la gente regresa es porque está funcionando. Porque siempre hay opciones, ¿no? Puede ir a otra iglesia, no tiene que venir a la de uno. Entonces, es por eso. ¿Alguna pregunta, comentario de esto? Ok, es lo que vamos a hacer con el resto del libro. ¿Sí? Entonces vamos a ver frases, vamos a ver trozos del libro, no vamos a hacer versículo por versículo, obviamente, pero quiero que se lleven eso en mente porque es la manera en que lo vamos a hacer. Y otra vez, esa es la razón por qué yo quería introducir este material, porque es la manera en que yo lo uso. Ok, nos vamos, oramos, son las 4 de la tarde. Vamos a orar. Padre, queremos agradecer tu presencia, agradecer que a través de la historia has hablado y que cada quien tenemos, obviamente, nuestras historias, el legado que se nos dejó de padres, hermanos, tíos, pastores, misioneros. Y es obvio, Padre, que somos el producto del esfuerzo de muchos. Pero por encima de ello, Señor, hoy nos has regalado a tu Hijo. Y eso es parte de lo que nos hace ser una familia, ser tu familia. Invitamos, Padre, que esta relación, este tiempo que pasamos en esta carta a los Hebreos, sea algo que inspire, motive y transforme nuestra mente, nuestro corazón, para caminar en similitud contigo. Gracias por la experiencia de poder estar juntos esta tarde y pedimos tu bendición en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén.